Días vamos a dar a conocer, ¿no es cierto?, la explicación de la actividad de la guía número 1 de silvicultura, del módulo Operaciones Silvícolas. Veamos entonces de qué se trata esta guía o de qué se trataba esta guía. ¿No es cierto? Esta guía partía con lo que es definición de silvicultura. Definíamos silvicultura como el arte del cultivo, mantención y desarrollo de los bosques. También como los tratamientos aplicados a los rodales forestales con el objetivo de mantener o aumentar su productividad, cumpliendo con los objetivos del propietario y sujeto a las restricciones legales, económicas y sociales imperantes. La silvicultura tiene un propósito de producir bienes y servicios, los cuales, ¿no es cierto?, son útiles para la sociedad. El término silvicultura o selvicultura proviene del latín silvae, que significa bosque, y cultura, cultivo. Juntando las dos palabras, ¿no es cierto?, anteriormente descritas, definimos silvicultura como un cultivo del bosque. Factores que afectan la silvicultura. Tenemos factores internos, ¿no es cierto? En este caso tenemos la especie, el sitio, es decir, todos los factores que tienen que ver con los árboles, ¿no es cierto?, que se van a trabajar dentro de un terreno determinado. Tenemos los factores externos, los cuales están determinados por el mercado, las personas, es decir, por todos aquellos factores que rodean el bosque. Todos estos factores, ¿no es cierto?, hace que la silvicultura sea más compleja, lo que se traduce, ¿no es cierto?, en una mayor creatividad en la toma de decisiones. Clasificación de las prácticas silvícolas. Las prácticas silvícolas las podemos clasificar en diferentes métodos. Número 1, método de regeneración del bosque, ¿cierto?, que son todos aquellos métodos que cómo se regenera el rodal. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, por semilla, por planta, ¿no es cierto?, por esqueje, o bien, en este caso, por regeneración natural. Sistemas silviculturales, que son todas aquellas prácticas silvícolas, como raleo, poda, fertilización, que se le realizan al bosque para poder mejorarlo. Tenemos los sistemas regulatorios, que son todas aquellas cortas, ¿no es cierto?, que se realizan al bosque para reemplazarlo en forma regulado y así tener un recurso, ¿no es cierto?, por harto tiempo. Es decir, en el fondo que el bosque siga produciendo, ¿no es cierto?, constantemente recursos económicos para las personas o para los dueños del terreno. Régimen silvicultural. Consiste en la secuencia compleja de actividades o tratamientos planificados en un rodal durante una rotación. En este caso, ¿no es cierto?, tenemos un régimen silvicultural compuesto por 6 partes, ¿no es cierto?, por lo mínimo 6 componentes, los cuales cada uno de ellos tiene una prescripción diferente, a lo que se denomina prescripción silvícola, ¿no es cierto?, que son el listado de instrucciones que determinan lo que se debe hacer y cómo se debe ejecutar. Ejemplo, ¿no es cierto?, cuántos árboles a ralear, qué clase de árboles extraer, qué métodos de raleo aplicar. Definiciones. Árbol. Planta leñosa perenne, típicamente grande y con un solo tallo bien definido y una copa más o menos definida. Los árboles deberían poder alcanzar una altura mínima de 5 metros, es decir, de 5 metros para arriba tenemos un árbol. De ahí hacia abajo, ¿no es cierto?, se consideran arbustos. Rodal, agrupación de árboles que, ocupando una superficie de terreno determinada, es suficientemente uniforme en especie, edad, calidad o estado, lo cual permite distinguirlo del arbolado contiguo. Comunidades de manejo. Los rodales pueden ser, ¿no es cierto?, fácilmente localizables y reconocibles en el terreno. Ejemplo, es fácil reconocer un rodal de eucalipto de una misma edad, una misma característica, o un rodal de pino de una misma edad, una misma característica. Son puros. De tamaño razonable. Es decir, en el fondo, ¿cómo está compuesto el bosque? Son exclusivamente de una sola especie. Tamaño de 1 hectárea, 2 hectáreas, 3 hectáreas, dependiendo del tipo de rodal, ¿no es cierto?, que se esté trabajando y de la superficie que se va a plantar. Dispuesto de tal manera
que las intervenciones que se les hacen no dañen a los rodales vecinos. Es decir, si vamos a controlar, a cosechar, pongamos un rodal de pino y al lado tenemos un rodal de eucalipto, que solamente se dañe el rodal de pino, ¿no es cierto? Se cosecha el rodal de pino sin producirle daño al de eucaliptos. Bosque. Corresponde a un sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan los árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supera el 10% de dicha superficie total, en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables. En este caso, área y semiáridas sería de la séptima región al norte, ¿no es cierto? Y 25% de circunstancias más favorables sería de la octava, novena y décima hasta el sur de Chile. ¿Ya? Eso consideramos un bosque. El bosque puede ser de tipo natural o nativo, ¿no es cierto? El cual está integrado por árboles autóctonos y que no está clasificado como plantación forestal, es decir, son árboles propios de una zona o de un terreno determinado. Como también tenemos los bosques de plantación forestal o bosques artificiales, también se le denomina, ¿no es cierto? El cual es establecido mediante una plantación o siembra en un proceso de forestación o reforestación, con especies introducidas o bien autóctonas. Forestación. Se define como la acción de poblar con especies arbóreas o arbustivas terrenos que carezcan de ellas, ¿no es cierto? Es decir, un terreno que está libre de plantas o que nunca había tenido plantas, se planta por primera vez. Reforestación. Se define como la acción de repoblar con especies arbóreas o arbustivas, mediante siembra, plantación o manejo de la regeneración natural, un terreno que haya estado cubierto con bosque y que haya sido objeto de una explotación extractiva. En este caso, ¿no es cierto?, una cosecha, un bosque cualquiera, ¿no es cierto?, de unos 22, 23 años de pino, pongámosle, el cual fue cosechado mecánicamente o en forma mecanizada, y posteriormente a la temporada siguiente este bosque tiene que plantarse. Esto está por decreto 701, ¿no es cierto?, en la ley forestal. Deforestación, transformación del bosque en otro uso de la tierra o reducción a largo plazo de la cubierta de copa por debajo del umbral mínimo del 10%. Implica la pérdida duradera o permanente de la cubierta forestal. En este caso, ¿no es cierto?, es cuando el bosque o el uso de suelo cambia, ¿no es cierto?, su posición. En este contexto tenemos en la mano, ¿no es cierto?, hay un ejemplo claro ahí, al lado de la H, hay un bosque que era antiguamente un bosque de pino, ahora ese uso de suelo cambió, ¿no es cierto?, y se está construyendo una población en ese sector. Es decir, de uso forestal cambió a uso habitacional. Ecosistema forestal. Un ecosistema, ¿no es cierto?, es un sistema con límites definidos de acuerdo a los objetivos de estudio, compuesto por árboles, hierbas, animales y su ambiente físico, que interactúan en esos límites particulares. Es decir, lo rodea todo dentro de un mismo espacio. Aquí los árboles, ¿no es cierto?, las plantas, las hierbas, los arbustos, los animales que viven en él, todos interactúan dentro de ese espacio. A eso se le denomina ecosistema forestal. Todo dentro de un mismo, se engloba todo dentro de un mismo espacio. Composición. Se refiere a la diversidad de especies que integran un rodal o una formación vegetal, expresada como proporción del número total de árboles, área basal o volumen de cada especie. En este caso, la composición de un bosque nativo, ¿no es cierto?, está compuesta por diferentes tipos de especies en un mismo espacio. Tenemos árboles sobremaduros, árboles jóvenes, árboles, ¿no es cierto?, que están en etapa de crecimiento y en etapa, ¿no es cierto?, de árboles nuevitos que están recién germinando. Muy bien, este ha sido, ¿no es cierto?, el fin del resumen de la guía número 1 que se le entregó sobre silvicultura y la importancia de esta, ¿no es cierto?, y las diferentes definiciones que rodean el área silvícola. Eh, para terminar, ¿no es cierto?, en conjunto, junto a la guía número 1 se le hizo entrega de una guía práctica en la cual ustedes tenían que contestar, ¿no es cierto? Es como una autoevaluación que tenían que hacer, en la cual constaba con 10 verdaderos y falsos y 5 preguntas de desarrollo. Es de esperar que estén todos bien y nos vemos en un segundo video. Muchas gracias. Hasta pronto, muchachos.